Oremos. Ok. En otros contextos estaríamos reprendiendo al demonio del sueño. Pero aquí vamos a animarnos a trabajar y a aprender más de este tema, ¿cierto? De creacionismo bíblico, ¿ok? Entonces, vamos a tratar un tema que es muy entretenido e interesante en general para los niños, ¿no? El tema de dinosaurios es un tema muy desafiante, pero al mismo tiempo es un tema muy entretenido. ¿Por qué? Porque ha sido utilizado por los evolucionistas muchísimo. Hay muchas películas sobre dinosaurios y es muy utilizado justamente para meter en el pensamiento de la cultura esta idea de los millones de años. Tú le preguntas a cualquier niño hoy día sobre hace cuántos años vivieron los dinosaurios, ¿qué te van a responder? Millones de años. Y nuestros propios niños de la iglesia. ¿Por qué? Porque han sido adoctrinados por películas, por videos, monitos animados, y esta idea de los millones de años está muy metida en la cultura, incluso al interior de la iglesia. Y no siempre nos damos cuenta cómo y cuán profunda esta idea ha penetrado dentro del pensamiento cristiano. Entonces, la idea de los fósiles y de los dinosaurios de fósiles en particular es un tema muy entretenido y que puede ser hoy día utilizado de manera inversa como evangelístico. Tú puedes llevar el tema de los dinosaurios para capturar la mente y la atención de las personas y llevarlos a la cosmovisión bíblica desde la idea de los dinosaurios. Así que es muy útil. Estos son parte de los fósiles que están en el Museo de la Creación. Estos son fósiles y reconstrucción y en algunas partes y en algunos de los huesos son fósiles reales de un dinosaurio. Estos fueron donados por una familia cristiana norteamericana protestante al Museo de la Creación. Claramente esto no costaba 500 pesos, costaba mucho dinero y esta familia, ellos compraron estos fósiles a museos y los donaron para el Museo de la Creación. Esto es parte de muchas de las muestras que están en el museo en Kentucky. Entonces, cuando hablamos de dinosaurio, el tema que vamos a tratar ahora es sobre dinosaurios y el hombre, o sea, cómo esta idea de los dinosaurios debe ser vista a la luz de las Escrituras para darnos cuenta cuándo estos animales existieron. Y en base a las 7 C de la historia, aparte de las 7 C de la historia, que esto que les hablé al principio en la primera ponencia, cómo podemos mirar la narrativa bíblica, ¿cierto? Desde creación, corrupción, catástrofe, confusión, Cristo, cruz y consumación, esta mirada teológica bíblica de las Escrituras con las 7 C de la historia las vamos a utilizar en parte para poder ver cómo nosotros tenemos que mirar la existencia de los seres como los dinosaurios. Entonces, recuerden que esto es importantísimo y quiero hacer un pequeño repaso sobre las preguntas existenciales que los seres humanos hacen, porque el cómo nosotros respondemos a la pregunta de orígenes va a influenciar muy poderosamente el cómo le voy a dar respuesta a las otras preguntas de significado, de moralidad y de destino. ¿Recuerdan cómo la filósofa Ayn Rand y también cuando citamos a Dawkins, que este zoólogo que entra en el ámbito del ateísmo, dan respuestas al significado de la vida, al significado y el propósito de los seres humanos? Claramente ellos tienen una visión del mundo que parte por una diferencia fundamental en cómo hemos respondido de dónde venimos. Les vuelvo a repetir, si yo creo que Dios no existe, voy a vivir como si Dios no existiera, ¿cierto? Entonces, eso se llama cosmovisión, no olvide esa palabra, hoy es una palabra muy utilizada, la visión del mundo, que en la práctica lo que estamos haciendo en este congreso de creacionismo, en esta charla de creacionismo, es contraponer la visión del hombre, dada por la palabra de Dios, la visión de Dios dada por su palabra versus la palabra de los hombres y la cosmovisión humana. En la cosmovisión humana hay muchas cosmovisiones. Hoy hay una mezcla de muchas maneras de pensar, con la globalización, los pensamientos humanos, las religiones humanas, la mirada del mundo se ha ido mezclando mucho más. Hoy no es tan fácil definir cosmovisiones muy concretas y sólidas en una misma persona. Tú conversas con una persona y de la abundancia el corazón habla la boca, ¿no? Y todo lo que una persona puede hablar, tú te vas a ir dando cuenta cuánta mezcla o visiones como visiones mezcladas las personas tienen en su vida, incluso dentro de la propia iglesia. Su visión del mundo a veces también está permeada por distintas maneras. Pero cuando nosotros queremos interpretar las evidencias, cuando queremos hablar de tipos de animales, especiación de animales, cuando hablamos de las posibles diferencias de las razas, cuando hablamos de fósiles, cuando hablamos de aspectos geológicos o también de temas de ADN, va a depender mucho la interpretación de los datos respecto de con qué presupuestos de fe yo me estoy acercando. Entonces,
La palabra del hombre, les recuerdo, una de las visiones preponderantes en el mundo es la que se conoce como naturalismo, ¿no? El naturalismo. Hoy esto está migrando, estamos en un proceso de migración del cambio del pensamiento humano. Ya muchos naturalistas se están rindiendo a la idea absolutamente pura del naturalismo científico y están entrando en una idea mezclada con el misticismo. Por eso podemos encontrar hoy día grandes científicos que están metidos en religiones orientales y místicas, porque claramente la respuesta naturalista no da respuesta a aspectos que ellos observan, que van más allá de la materia, y están entrando en temas metafísicos, ¿no? Digamos, principalmente con religiones orientales. Pero si miramos puramente el naturalismo, lo veíamos en la primera de las ponencias, tienen dos columnas principales, podemos decir dos versículos de su Biblia. Una es que la naturaleza o la materia o la energía, ¿cierto?, es todo lo que existe, y la segunda, que todo puede explicarse con algunos parámetros importantes como el tiempo más la casualidad o las leyes de la naturaleza, hablando en la materia. Y en base a eso las personas explican todo lo que hoy día conocemos como evolución, ¿ok? Y en base a eso la gente mira el mundo. O sea, hoy es casi un 100% de las personas que tú le preguntas sobre orígenes, todos van a nombrar Big Bang. Porque Big Bang es el concepto de orígenes más masivamente difundido. Y esa no es la única teoría, pero es la más difundida. De hecho, le animo a leer un poco sobre esto. Hoy día hay aproximadamente 10 teorías de orígenes. Entonces, bueno, conocerlas para poder dar respuesta. ¿Cuál es la historia que ellos nos han contado? Ellos nos contaron entonces que esta partícula altamente densa en algún minuto hizo explosión. Y desde ahí en adelante, de hecho estos videos los encuentras en YouTube a cada rato, nos están haciendo creer de que los gases, ¿cierto?, precipitaron, de ahí vinieron las estrellas, ¿cierto?, las reacciones nucleares en el interior, la Tierra fue bombardeada, vino en algún minuto una explosión, ¿cierto? Y todo esto es una historia que nos están contando. Invierten millones y millones y millones de dólares para hacer películas de esto y para defender su visión. Aparecieron los primeros organismos básicos y desde ahí aumentó la complejidad del ADN y podemos llegar a las plantas. De hecho, la visión naturalista dice que animales y plantas tenemos un mismo origen. Dinosaurios. Luego, una de las teorías de la extinción de los dinosaurios es un meteorito golpeando el planeta, una teoría también. Y luego vino el desarrollo de las especies y nosotros evolucionamos de un ser simiesco. Pero llegamos a un avance tecnológico y hoy somos los que somos después de un proceso de 14,7 mil millones de años. Entonces, esto es interesante saberlo, que este es el planteamiento. Y nosotros tenemos que conocer muy bien este planteamiento para poder también contrarrestar y ver también las inconsistencias que este modelo tiene. Quiero decirles que en el caso de los temas de fósiles, la idea evolucionista es la mayormente dominante del pensamiento. Pero fíjense, una de las teorías que hay hoy día sobre el origen de la vida en nuestro planeta, de las últimas que han surgido, se llama panspermia. La panspermia habla sobre que la vida en realidad no se generó en el planeta, sino que fue depositada en el planeta de alguna manera. Algunos piensan por meteorito, o otros por seres extraterrestres, otras culturas, otras razas extraterrestres, y que trajeron la vida a este planeta. Estamos llenos de películas de eso. ¿Cuántas películas de ciencia ficción no aparecen como que nosotros, seres humanos, estamos viendo aquí, pero al final somos un laboratorio de seres extraterrestres que plantaron la vida aquí y nosotros somos el experimento? ¿Cierto? Y algunos creen eso, que vivimos entre seres extraterrestres y miran a su suegra y dicen, wow, esta señora parece de otro planeta, ¿cierto? Es tremendo cómo la gente piensa. Pero miren, incluso dentro del propio naturalismo científico hay visiones diferentes. Se plantearon teorías, fíjense, en base a ciertas teorías, el planteamiento del origen de la vida, una ecuación que se generó hace muchos años atrás, ¿cierto?, que habla sobre la posibilidad de la vida extraterrestre. Esas teorías y esos cálculos movieron tanto el pensamiento humano que se generaron proyectos como el proyecto SETI.
El proyecto SETI, que es el proyecto que tenía un radiotelescopio gigante en Centroamérica, ¿y para qué estaba? Para detectar vida inteligente. Y son tremendos radares, que eso costó millones y millones de dólares, y que por 50 años, el primer director de ese radiotelescopio fue Carl Sagan, el autor de la película, ¿cierto?, Cosmos, que justamente él es un naturalista científico, y él decía que había vida extraterrestre y que en algún parte del cosmos tenía que haber, y se construyeron estos radares que por 50 años estuvieron operando para detectar vida. No encontraron nada. El actual director del proyecto SETI, él dice, estamos solos. Hace muy poco, en el 2 de julio del 2018, salió una publicación de unos científicos británicos y dijeron esto: no busquéis más, porque estamos en España y olé, ¿no? No busquéis más, estamos solos en el universo. Un equipo de científicos británicos llega a la conclusión de que somos la única civilización inteligente. Anders, ¿cierto?, Eric, Toby, investigadores de la Universidad de Oxford, no es cualquier universidad, no estamos hablando, ¿cierto?, de cualquier universidad, sino una muy importante, acaban de publicar, ¿cierto?, un demoledor artículo en los que reinterpretan con rigor matemático dos de los pilares de la astrobiología. La astrobiología es la que estudia la vida fuera de nuestro planeta, ¿ok? La paradoja de Fermi y la ecuación de Drake. La ecuación de Drake era la ecuación que bajo ciertos parámetros y variables, ¿cierto?, podíamos llegar a la probabilidad de vida extraterrestre. Con eso se movieron las investigaciones. Y sus conclusiones son que, por mucho que las busquemos, jamás encontraremos otras civilizaciones inteligentes. Pero se han gastado ¿cuánta plata? ¿Por qué? Porque sencillamente no existen. Científicos dicen eso. Según los 3 investigadores de Oxford, los cálculos hechos hasta ahora sobre la probabilidad de que exista vida inteligente fuera de la Tierra se basan en incertidumbres y suposiciones. O sea, las variables que pusieron ahí son inciertas y supuestas. ¿Ok? Lo que lleva a que sus resultados tengan márgenes de error de múltiples órdenes de magnitud. ¿Usted sabe lo que es la múltiple orden de magnitud? Una base elevado a algo, donde este algo es grande, un 10 elevado a 100, un 10 elevado a 1000, son cifras siderales de incertidumbre. Y por lo tanto, inaceptables para rigor científico. Cuando hacemos investigación científica, cuando hacemos cálculos científicos, tiene que haber una variable, un margen de error. Pero si ese margen de error es gigante, no tiene sentido el análisis. ¿Se fijan? Si yo dijera 10 más menos 0,0001 es razonable. Pero si yo digo 10 con un margen de error de 80, no tiene sentido mi cálculo. Eso es lo que está pasando. Por lo tanto, si usted está pensando en seres extraterrestres, no más. No más. ¿Ok? La creación, le dio risa a la hermana, ¿no? Hermanos, la Biblia es clara, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Texto que leí delante: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, y él mandó y existió. O sea, Dios cuando creó todas las cosas las hizo siempre con propósito. Dios nada de lo que él hace lo hace por casualidad o sin propósito. Y cuando él creó el planeta Tierra, él lo hizo con propósito distintivo del resto del cosmos. Como la Tierra no hay ninguna otra, y no lo digo yo. Miren, porque así dijo Jehová, Isaías 45:18, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Fíjense, no la creó en vano, o sea, no la hizo sin propósito como el resto. Él la creó para que fuese habitada, la creó. Él hizo de tal manera la tierra y la puso en tal lugar en el cosmos, bajo ciertas condiciones específicas, para que en este planeta se dé vida. Por eso no han encontrado vida en ninguna parte, porque Dios creó un solo lugar en el cosmos, se llama planeta Tierra, para que exista la vida. Y es muy interesante. Yo soy Jehová, ¿quién lo dijo? Yo soy Jehová y no hay otro.
Dios hizo esto de manera muy especial, muy singular, y esta tierra tiene que ser analizada. De hecho, cuando usted mira el origen del movimiento científico, del método científico, los grandes avances en ciencia en las últimas centurias, la mayoría han sido creyentes, cristianos, piadosos cristianos, que investigaron la creación para darle gloria al Creador. Ese es el objeto de la ciencia, ese debiera ser el objeto de la real ciencia, es glorificar a Dios. ¿Ok? Pero los científicos abandonaron su visión porque dieron una respuesta distinta a Orígenes. ¿Ok? Entonces, cuando miramos los dinosaurios, cuando empezamos a mirar estos formidables animales, de hecho voy a botar algunos paradigmas también, uno de ellos es el tamaño de los dinosaurios, ¿no? Ok, cuando empezamos a mirar a los dinosaurios y entramos en esta ponencia, cuando vemos los fósiles de dinosaurios, al igual que todo aspecto de investigación sobre orígenes y sobre respuestas como esta, ¿cuál debe ser la cosmovisión nuestra? La Biblia. O sea, la Biblia debe estar en nuestro pensamiento en cada área. Entonces, cuando entro a mirar los fósiles, también de dinosaurios, también debo mirarlo a la luz de la creación bíblica. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que los animales estos fueron formados en cierto día. O sea, no aparecieron de la nada. Él tiene un orden creacional. Dios, la Biblia muestra cuando Él creó los seres como los dinosaurios. ¿Cuándo fueron creados los animales terrestres? Según la Biblia, sexto día. ¿Qué más Dios creó el sexto día? Al hombre. Por lo tanto, los animales terrestres y el hombre estuvieron el mismo día. Quiere decir que estos animales, que son animales terrestres, ¿cuándo estuvieron? El sexto día, el mismo día que los hombres. O sea, los seres humanos coexistieron con los dinosaurios. Ahora, ¿por qué eso nos hace til? Nos mete ruido, porque nosotros ya tenemos un paradigma. ¿Cuándo existieron los dinosaurios según la evolución? Millones de años. ¿Ok? Entonces, ellos fueron creados el sexto día, fueron formados aproximadamente 4.000 años antes de Cristo. También ellos sufrieron los efectos de la caída, porque toda la creación sufrió efectos de caída. Ellos también estuvieron presentes en el proceso diluviano, por eso ellos quedaron aplastados y enterrados como fósiles en la gran catástrofe que vimos en la ponencia anterior. Pero después, acuérdense, los dinosaurios no se extinguieron en el diluvio. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice que Dios le dijo a Noé que pusiera 2 de cada de cada especie dentro del arca. Por lo tanto, 2 tipos de cada familia de dinosaurios fue puesto dentro. O sea, si vamos a poner un tiranosaurio, los tiranosaurios existen varias especies de tiranosaurios, porque los tiranosaurios es una familia, pero depende de la región donde han encontrado fósiles, tiene ciertas características, sigue siendo tiranosaurio, pero tiene una variabilidad por su especiación. Y así en todas las familias de dinosaurios. Pero después del diluvio, estos animales, hoy día, ¿por qué no vemos dinosaurios? No sé si usted sabe que alrededor de 200 especies de animales diariamente desaparecen. Diariamente. ¿Y de qué depende? ¿Y por qué desaparecen tantas especies en el mundo? Porque las condiciones climáticas de alimentación son muy variables y muchas especies comienzan a desaparecer, sumado al depredador más grande que hay sobre este planeta, el hombre. Si tú tienes una bestia que agreda al hombre, ¿qué va a hacer el hombre? ¿No pasa así con muchas especies hoy día? Que están en peligro de extinción por la caza indiscriminada. Bueno, la Biblia muestra cómo los grandes animales, después de la caída, comenzaron a tener diferencias, ¿no? Problemas con el ser humano, y el ser humano los comenzó a cazar. De hecho, la narrativa bíblica habla de grandes cazadores de bestias. ¿Ok? Entonces, después del diluvio, ¿por qué hoy día no vemos dinosaurios? Porque al igual que muchísimas especies que han desaparecido en la historia, estos fueron atenuados, comenzaron a desaparecer porque hubo un cambio climático muy fuerte después del diluvio. Se estudia en el área de los geólogos cristianos que después del diluvio, por el gran cambio climático que hubo una especie de era del hielo posterior al diluvio. ¿Okay? Por lo tanto, fueron atenuados. Y lo que era visible al principio comenzó a desaparecer. Ya vimos menos dinosaurios. Luego, estos claramente dejaron de aparecer y se transformaron en muchos casos, y voy a dar antecedentes, en muchas de las mitologías que nosotros conocemos en distintas culturas del mundo. Hasta que fueron encontrados. ¿Cuándo fueron encontrados? Aproximadamente en el siglo XIX, los primeros fósiles, 18, perdón, comenzaron a ser encontrados.
Pero estos son muy famosos, ¿cierto? Muy famosos. ¿Quiénes nos han ido a ver Jurassic Park? ¿No? Yo me las he visto todas, porque son fascinantes estos animales, ¿no? Fascinantes. Cuando vemos estos animalitos, y hay tanta propaganda, está lleno de literatura, libros, películas, monitos, juguetes. O sea, los dinosaurios cautivan a todos. Ahora, ¿cómo sabemos? Se asustaron. ¿Cómo sabemos si los dinosaurios existieron antes? ¿Saben cómo podemos saber si algo en el pasado existió? Porque hay evidencias. Los fósiles son evidencia de que estos animales existieron. Sin duda los dinosaurios vagaron por la Tierra en el pasado. Hemos encontrado fósiles de los dinosaurios por todo el mundo. Hermanos, por todo el mundo hay fósiles. En el Cajón del Maipo, usted va hacia arriba por el Cajón del Maipo, hacia el embalse del Yeso, y sobre la laguna del Yeso, más arriba, hay una zona llena de fósiles. Llena de fósiles. Tú puedes sacar fósiles ahí. Hay muchos. Fósiles marinos y de muchas especies, todos juntos aquí en el Cajón del Maipo, a 4.000 metros de altura. Hasta allá llegó el diluvio. ¿Se fijan? Los científicos han podido reconstruir muchos de sus esqueletos y por eso sabemos cuál era su supuesta apariencia, como algunas de las fotografías que mostramos ahí, donde hay reconstrucción, ¿cierto?, de los fósiles, de los esqueletos, ¿no? Entonces, ¿cuándo se descubrieron los dinosaurios? Vamos a ver cuándo comenzó la idea esta del dinosaurio a ser parte de la cultura. Primero, esta es la pared del Monumento Nacional de Dinosaurios en Utah. La historia de su descubrimiento comienza en el año 1820, principio del siglo XIX, cuando un doctor inglés encontró por primera vez dientes y huesos de dinosaurio. ¿Ok? Hay el dinosaurio más grande y más austral descubierto en Chile. También hay dinosaurios en Chile, ¿fíjate? En Argentina, en todos estos países, porque el diluvio fue global, todo el planeta. ¿Ok? Entonces, ¿qué características diferencian los dinosaurios de otros animales? Primero, su tamaño grande, dicen todos, ¿no? Que los dinosaurios eran tremendos animales. Claro, y efectivamente, hay algunos que son grandes. Hay algunos muy grandes. Pero, ¿qué tan grandes eran los dinosaurios? ¿Qué tan grandes? ¿Qué tan grandes? Algunos eran chicos, como gallinas. Y otros eran aún más chicos. Algunos eran grandes, pesando más de 100 toneladas y midiendo unos 13 metros de altura. Pero el tamaño promedio de un dinosaurio en los fósiles encontrados fue probablemente el de una oveja. Casi todos los fósiles de dinosaurios son chiquititos. Son muy pocos los dinosaurios grandes. Y eso rompe un paradigma. Porque nosotros pensamos que casi todos los dinosaurios son enormes. No, el registro fósil no muestra eso. Pero lo que más vende es eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, si tú le preguntas a un geólogo que esté relacionado con fósiles de dinosaurios, él, si es honesto, te va a tener que decir que efectivamente el registro fósil tiene un pequeño porcentaje de animales grandes. La mayoría no supera el tamaño de una oveja. Entonces, es muy distinto que te aparezca un tiranosaurio rex de 3 metros de altura a que te aparezca uno así que te diga rar, rar. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, se han encontrado huevos de dinosaurios. Efectivamente, son grandes huevos. Uno de esos en la mañana, con eso estás listo, para todo el día. Son grandes. Imagínate un omelette de uno de esos, hermano. ¿Cómo estarías? Feliz, ¿no? Se han encontrado en varias partes del mundo huevos fosilizados de dinosaurios. Como esos, por ejemplo. Un grupo de huevos fosilizados. ¿Ok? Entonces, una representación de cómo pueden haber sido los dinosaurios bebés es esa, ¿no? No hemos encontrado fósiles de bebés, de dinosaurios pequeños, no hay, no existen, no se han encontrado más bien. Pero esa debiera ser aproximadamente una recreación de lo que hubieran sido los dinosaurios pequeñitos, recién nacidos. ¿Ok? Entonces, recuerden que les decía adelante que Charles Darwin, en su propio libro de las especies, él decía en el capítulo 6, que si encontrábamos organismos blandos, su teoría se iba a la basura. Y eso es lo que han encontrado, fósiles de tejido blando, a tal punto que han encontrado cosas como esa. ¿Sabe lo que es eso? Piel de dinosaurio. Un fósil donde está hasta la piel. ¿Qué es lo primero que se
rompe o desaparece cuando un animal muere? Su piel, porque está en contacto con toda la erosión ambiental, ¿ok? Entonces, la piel de un dinosaurio. Impresiones de la piel grabadas sobre partes del esqueleto de un dinosaurio se han descubierto en Utah. Esqueletos con impresiones similares se han encontrado también en Montana, Wyoming, Canadá y Australia. Entonces, esto claramente es muy interesante, ¿no? Todo esto implica que estos dinosaurios deberían haber sido enterrados y fosilizados rápidamente, no a través de millones de años. Esto podía haber sucedido durante el diluvio, claramente, ¿no? Durante el diluvio. Entonces, estos animales formidables, como el tiranosaurio rex, ¿no?, que son grandes animales, hoy son muy poco entonces masivos. Tenemos otra clase, otra familia como los pteranodontes, ¿cierto?, que son animales también muy grandes, tenían una envergadura de ala aproximadamente de 15 metros, imagínense el tamaño del animal, muy grande, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos conocer el origen? Hay dos fuentes para definir el origen. ¿De dónde aparecen los dinosaurios? ¿Cómo llegaron los dinosaurios? Está la visión evolucionista, que nos habla que un dinosaurio es parte de la cadena evolutiva, donde tenemos un mismo origen, y que al final los dinosaurios, al igual que nosotros, venimos de una misma raíz. Por lo tanto, y no sé si usted lo sabía, la teoría evolucionista también plantea que los vegetales son de la misma raíz. Por lo tanto, usted es pariente de los vegetales. En la teoría evolucionista darwiniana. Si usted se comió una zanahoria, se comió un primo. Sí, suena chistoso, pero fíjense, en la base del pensamiento evolucionista, aunque yo claramente lo estoy ridiculizando, un científico no me lo aguantaría, pero esa es la teoría de ellos, que tenemos un mismo origen. Si miramos desde el evolucionismo la existencia de los dinosaurios, ellos nos dicen que son animales que existieron hace mucho tiempo. Pero la Biblia nos muestra que los dinosaurios fueron formados en el sexto día. Ahí es donde la Escritura cita que se crearon los animales terrestres. Toda la creación nace el sexto día de los animales terrestres. El día quinto fueron creados los animales marinos, ¿cierto? Y las aves. Y el día sexto los animales terrestres y el hombre, Adán y Eva. ¿Ok? ¿Cuándo vivieron los dinosaurios? ¿Cierto? Según los evolucionistas, los dinosaurios desaparecieron hace unos 65 millones de años. Miren, vuelvo a repetir. Los evolucionistas dicen que los dinosaurios terminaron su existencia, ¿cierto? Desaparecieron hace 65 millones de años. Dígame, ¿qué reportero estaba ahí mirando eso? ¿Quién estaba 65 millones de años atrás mirando cómo los dinosaurios desaparecían? Pero lo creemos, pues. ¿Por qué? Porque lo dijo un doctor en geología. ¿Se dan cuenta? Pero ningún científico estuvo ahí para ver cómo vivían los dinosaurios en su supuesta época. Y por eso surgen teorías. Una de las teorías es de que hubo un gran meteorito, golpeó la Tierra y produjo una catástrofe global y murieron todos los grandes animales. ¿Ok? Pero, como les dije antes, los fósiles no tienen fecha de fabricación. No tienen una etiqueta que diga si esto es hecho tal año. Cuando los científicos desentierran dinosaurios muertos, sus huesos no tienen etiquetas indicando su edad. No hay cómo. Entonces, ¿dónde encajan los dinosaurios en la Escritura? Lo dice el texto. Le dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Esa palabra género, la palabra min en el hebreo, como lo veíamos delante y lo vamos a profundizar en la próxima ponencia. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. O sea, bíblicamente hablando, si vamos a ver cuándo fueron creados los dinosaurios, hace aproximadamente 6.000 años atrás, en el día sexto de la creación junto a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque los dinosaurios son animales terrestres. Fueron creados el sexto día según la Escritura. Pastor, pero la Biblia no dice palabra dinosaurio, no está la palabra dinosaurio. Pero claramente no. No está la palabra dinosaurio porque la palabra dinosaurio es una palabra nueva. La palabra dinosaurio, ¿por qué no la encontramos en la Biblia? Primero, porque nuestra traducción se basa en la Reina Valera de 1569, ¿cierto? Y la palabra dinosaurio recién se inventó en 1841, 272 años después de la traducción bíblica que nosotros utilizamos. Si pensamos con los lentes bíblicos, ¿cuándo
crearon a los dinosaurios, ¿qué responderían ustedes? Sexto día de la creación. Coexistió con los seres humanos. Pero, si miramos también bíblicamente, hasta antes de la caída, era todo bueno en gran manera. No había problema entre los dinosaurios y los seres humanos, porque todos eran vegetarianos. Recuerden lo que vimos en el texto, ¿no? Todos comían hierba del campo. Pero ellos fueron afectados por lo que la Biblia muestra, que se llama corrupción o caída. La caída también afectó la creación. Los animales se enemistaron con los seres humanos. Y comenzó este problema, ¿cierto? Porque las acciones del hombre trajeron la muerte a la creación. ¿Amén? Vamos a ver, por eso podemos encontrar huellas de dinosaurios y hombres en el mismo estrato geológico. Hay huellas. En el mismo estrato encontramos fósiles, huellas de animales como estos y también del ser humano. ¿Ok? También vemos en la Escritura reseñas bíblicas sobre animales grandes como dinosaurios. ¿Cierto? Tenemos Génesis y Job. Vamos a mirar, ahí está lo que leía delante, ¿cierto? Respecto de estos animales que se arrastran sobre la tierra, ¿cierto? Y el mismo día Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias en toda la tierra. O sea, a pesar de que el ser humano era en fuerza inferior a muchos animales, Dios le dio la autoridad para enseñorearse de todas estas criaturas. En Génesis 1:30 dice, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Ellos comían entonces vegetales. ¿Se imagina un dinosaurio comiendo vegetales? Pero mira, estamos tan penetrados por estas ideas. Por ejemplo, se nos ha dicho que los carnívoros tienen cierto tipo de dientes filosos, ¿no? Y que porque esos dientes son filosos ellos comen carne. Bueno, hay animales vegetarianos que tienen los mismos dientes. Entonces, hay un tema ahí de interpretación, porque cuando tú tienes las evidencias, si tienes los lentes del evolucionismo, vas a interpretar las evidencias de manera distinta. Estos animales también sufrieron el diluvio, también lo sufrieron. Dice ahí la Escritura en Génesis 6:17, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Génesis 6:17. Y eso es lo que la Escritura nos muestra, que hubo un gran diluvio que no fue ficción, hermano, no fue ficción, esto no es ficción. Pero aquí comienzan a surgir ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo Dios lo hizo? ¿Cómo Noé lo hizo para meter en el arca animales tan grandes? Entonces nosotros nos imaginamos escenas como esta, ¿no? ¿Cómo lo haría Noé para meter un animal grande en el arca? Imposible. Algunos evolucionistas se ríen de nosotros porque piensan cosas como esta, ¿no? ¿Cómo vamos a meter grandes plesiosaurios, dinosaurios grandes dentro del arca? Estarían totalmente apretados. Pero hermano, ¿sabe usted cómo lo hacen muchas unidades de zoológicos para transportar animales de un continente a otro hoy? No los llevan grandes, los llevan cachorros. Porque además, si yo estoy pensando en multiplicar una especie, no tengo que llevar a los que ya tienen menos fuerza, sino a los más vitales, los más jóvenes. ¿Ok? Eso se sigue haciendo hasta hoy, no es una locura. ¿Usted cree que no iba a traer los animales más grandes? No, los pequeños, los que están en crecimiento. 2 de cada especie y 7 de otros tipos. Y como lo decíamos delante, estos animales estuvieron en el interior. Y cuando tú piensas incluso en el número, en la especiación, algunos calculan hasta 9 millones de especies, ¿no? Y otros hasta 12 millones de especies. Cuando tú simplificas el cálculo por familia, por min, se reduce drásticamente. Entonces, si entras familias de caninos, la familia del canino representada, la familia de los equinos y así, todas las familias, la cantidad de animales en el arca se reduce y el arca te sobra espacio. Te sobra espacio para meter alimentos, para meter todo lo que necesitas en ese barco. Entonces, ahí está el tema, de cómo nosotros estamos leyendo el texto y también interpretándolo. Pero después del diluvio, las condiciones claramente cambiaron. A diferencia de los 6 días de la creación, cuando Dios creó, recuerden, la diferencia entre Génesis 1 y escrituras como las que están en Hebreo, donde dice la Escritura que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice que Dios hoy está sustentando la creación. Pero en Génesis 1 no estaba sustentando, estaba creando.
ex nihilo, de la nada. Entonces, cuando Dios crea la luz, Él no está creando un punto y expansión de luz. Dios creó la luz en el cosmos. Cuando creó los animales, las plantas, en el día cuarto, y que después en el día quinto y sexto iban a venir animales que iban a consumir plantas, Dios no crea una plantita y que salga una semilla y va a esperar semanas y meses para que, o años para que el fruto diera. No, Dios creó espontáneamente árboles con fruto. Dios creó en 6 días todo lo necesario, porque en el día quinto y día sexto ponía animales y seres humanos que tenían que vivir. Por eso la Escritura, cuando habla al principio, y creó Dios, Bereshit bara Elohim, en el texto y todos los primeros versículos, y dice desordenada y vacía, la palabra tohu vagohu, que significa desordenada y vacía del hebreo, el tohu vagohu se ha malinterpretado, porque tohu significa incompleta, en terminación. Dios creó y estaba dando forma en 6 días a toda la creación para que en el quinto y sexto día poner la vida. Entonces, ahí hay errores también interpretativos. Por lo tanto, después del diluvio, Dios no creó nuevas plantas. La forestación, los vegetales se acabaron. Fíjense, un cambio climático sumado a un cambio geológico. Por supuesto, la cantidad de alimentos en el globo cayó drásticamente. ¿Qué pasó? Empezaron muchas especies a morir por falta de alimento. Hoy siguen desapareciendo 200 especies diarias por causas climáticas y de alimentación. Esto no es nada extraño que haya pasado violentamente post-diluvio. Desaparición de muchísimas especies justamente por problemas de alimentación. Un animal grande, comen harto, ¿no? Por eso algunos jóvenes dicen, este animal cómo come, ¿no? Porque comen y comen, ¿no? ¿Ok? Los dinosaurios comían muchísimo y llegaron probablemente a engordar mucho con mucha alimentación. Pero hay registros geológicos de una era del hielo post-diluvio que claramente tiene que haber exterminado rápidamente muchas de las especies de animales por causas alimentarias. Ahora, la teoría más famosa es la teoría del famoso meteorito que exterminó los dinosaurios y por eso ellos dicen que se extinguieron. ¿Qué decimos nosotros? No fue un meteorito. Dios cambió la geología del planeta con una catástrofe global, post-diluvio. Pero muchas especies desaparecieron, dejaron de estar, y después en el tiempo, acuerdan, en 1841, Owen, ¿cierto?, encontró fósiles de dinosaurios y comenzó esta carrera de la búsqueda de fósiles por todo el mundo. Hasta antes de eso esto no era habitual. En 1841 se comenzó una búsqueda muy fuerte y comenzaron a encontrar, ¿cierto?, muchos fósiles de dinosaurios por todo el mundo. Y ahí tenemos dinosaurios en la práctica. Los dinosaurios sí sobrevivieron el diluvio, o sea, sí pasaron en el arca. Sin embargo, posterior al diluvio, estos animales comenzaron a desaparecer. ¿Cómo sabemos que seres humanos convivieron con dinosaurios? Hay registros de los aborígenes australianos que han hecho dibujos que se parecen a algunos dinosaurios conocidos. Hay dibujos como este en pinturas rupestres, que es claramente muy parecido a animales dinosaurios en lagos. Y muchos de estos después se transformaron en mitología. Por ejemplo, ¿qué mitología conocen de grandes animales en los lagos? Monstruo del lago Ness, ¿no? O sea, hay registro. No todo es mitología. Recuerden que la mitología es una distorsión de una historia, pero muchas veces tiene historia real que después pasada de persona a persona, tras generaciones, van distorsionando la historia, pero tienen una raíz genuina, verídica. Por eso nosotros encontramos hoy día también glóbulos rojos de dinosaurios y tejido blando, ¿cierto?, en fósiles de dinosaurios como el Tiranosaurio Rex. Ahí está, fotos de vasos sanguíneos. Las estructuras flexibles en el hueso del Tiranosaurio Rex fueron identificadas como vasos sanguíneos. Los tejidos blandos, como estos vasos, no deberían estar allí si los huesos tuvieran 65 millones de años, pero hay tejido blando. El primer hueso se encontró en el 2005, pero hoy día han encontrado varios huesos con tejido blando al interior cuando los partieron. ¿Okay? Estas estructuras microscópicas fueron exprimidas en unos vasos sanguíneos y se ven como células. Según los investigadores, estas células no podrían sobrevivir 65 millones de años, ni mucho menos, no podrían.
¿Cómo es posible entonces que se encuentre tejido blando? ¿Se imagina romper una roca de un hueso fosilizado y que al interior haya tejido blando? Fue mucha sorpresa en el 2005. ¿Ok? Ahí están las fotos un poquito más cercanas, ¿cierto?, de estos tejidos. Ok. Pero también en las historias, por ejemplo, de China, los chinos comían huesos de dinosaurio como medicina. Visitantes miran huesos de una pierna de dinosaurio en China central, provincia de Henan, parte de un dinosaurio de 18 metros que fue cavado y comido por los locales como medicina tradicional. Habían sido vendidos como huesos de dragón. En las culturas en el mundo hay muchos lugares donde la historia de los dragones está presente. Y vamos a mostrar algunas cosas de esto. Por varias partes del mundo hay dibujos grabados en rocas y piedras como petroglifos de dinosaurios, tanto dinosaurios terrestres como también reptiles. Aquí también está la imagen de un animal, ahí también en la pared, no se nota mucho la imagen, pero aquí hicieron el calco. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando uno ponía una hojita y calcaba con lápiz grafito? Yo hacía eso. Los niños de ahora no hacen eso, todos con los iPads. Pero en mi época con grafito uno podía calcar. ¿Han vivido los dinosaurios más en tiempos recientes? ¿Qué pasa en los contextos bíblicos? Los diferentes tipos de dinosaurios que sobrevivieron al diluvio debieron haber salido del arca y vivido en el mundo. En la Biblia, en el libro de Job, capítulo 40, 15 al 24, les describe a Job, quien vivió después del diluvio, una gran bestia en la cual Job tenía conocimiento. Este gran animal llamado Behemoth es descrito como el jefe de los caminos de Dios, tal vez el animal terrestre más grande que Dios creó. Y esto es bien interesante. Ustedes, si han leído Job, se van a dar cuenta que Job sufrió un proceso en su vida muy duro, ¿no? Pero al final, ya casi de los capítulos, por ahí por el 37, 38 de Job, él comienza ya en un cuestionamiento profundo respecto de Dios, de su fe, en un minuto. Es como que reclamó, ¿no? Como que reclamó en algún sentido. Y Dios, para poder mostrarle a él y argumentarle a Job, él le dice, bueno, ¿y quién eras tú cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé los mares? Y le dijo, mira el Behemoth. O sea, Dios no estaba hablando de mitología. Dios le está diciendo a Job, mira ese animal que tú ves, míralo, date cuenta, ese tremendo animal, yo lo hice. Y ese otro tremendo animal que tú conoces, ese, yo lo hice. Él no está hablando de mitología. Fíjense. Miremos uno de esos ejemplos, el Behemoth. Job 40. He aquí ahora Behemoth, dice, el cual hice como a ti. Miren, Dios hizo al Behemoth. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de su muslo están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. Job 40, versos 15 al 19. ¿Cómo era la cola de este animal? Como de un cedro. Si alguien conoce un cedro del Líbano, no es una planta chica, es un tremendo árbol. ¿Se imaginan un animal con una cola como un cedro? Tiene que ser un tremendo animal. Pero ¿qué pasa? Algunos teólogos, por abrazar la idea evolucionista y que los fósiles de dinosaurios mostraban que los dinosaurios tenían millones de años, cuando interpretan estos textos en los comentarios bíblicos dicen que podía haber sido un elefante. ¿Pero el elefante tiene cola como de cedro? No. ¿Pero por qué un teólogo hace eso? Porque está tratando de interpretar en función de visiones evolucionistas, releer el texto. ¿Se imaginan una cola grande puesta en un elefante? No cuadra. Otros dicen que es un hipopótamo. La Biblia Scofield, que es una de las Biblias más movidas en Latinoamérica para la educación de la iglesia, hace algunas décadas, esa Biblia en los comentarios bíblicos dice que es un elefante o un hipopótamo. Porque está permeada la idea evolucionista en el contexto cristiano. Pero claramente debe haber sido un gran animal. De hecho, por la descripción, incluso el Leviatán, cuando ustedes ven ahí las descripciones de Job de esos tremendos animales, Dios no está diciendo eso mitológicamente, no es una metáfora. Él le dijo, ese animal que tú ves, ese, yo lo hice. Porque Dios está describiendo su gloria y su poder delante de un hombre falible, ¿no? ¿Ok? Entonces,
Los elefantes y los hipopótamos ciertamente entonces no tienen colas como los árboles, ¿cierto? Como el cedro, ¿ok? Entonces, son mencionados los dinosaurios en la literatura antigua. Cuando visitamos otras literaturas, claramente vemos ideas de los dragones. ¿Ah? Los dragones, de hecho, la palabra dragón, yo te animo a buscar en el Antiguo Testamento todas las palabras dragón que están en el texto. Toda la palabra dragón en el Antiguo Testamento, que es una palabra en hebreo, que se tradujo no muy bien en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, la palabra dragón, si tú miras solo el contexto, te vas a dar cuenta que en ese contexto no está refiriéndose a Satanás. Se está refiriendo a un animal real. Dragón en el Antiguo Testamento. Vea el contexto. Son animales. No es mitología, ¿ok? Pero claro, si estos animales desaparecieron post-diluvio y dejaron de existir, esto se transformó en ideas mitológicas, ¿ok? Existen muchos libros antiguos de historia que contienen anotaciones detalladas acerca de dragones y sus encuentros con la gente. Muchas de estas descripciones concuerdan con las descripciones de los científicos modernos, que los científicos modernos dan a los dinosaurios, aún el tiranosaurio. Por ejemplo, un dinosaurio en Nueva Guinea. Hay registros sobre animales como dinosaurios en Papúa Nueva Guinea, en algunas décadas atrás. Estos desaparecieron. También está el famoso dragón de Komodo, ¿ok? Animales que han ido desapareciendo. Y algunos asocian a los cocodrilos también. ¿No han escuchado alguna vez que los evolucionistas se sorprenden con el cocodrilo? Porque dice, parece que este animal nunca ha evolucionado, porque está igual que siempre. Pero claro, ¿cómo evolucionar si la evolución no existe? Entonces, los dinosaurios son... ¡Qué miedo! Dice. Los dinosaurios realmente existieron, son animales terrestres y podemos utilizarlos. Y ahí nos damos cuenta cómo la palabra del Señor permanece para siempre, es fiel, ¿no? Así que en el tema de dinosaurio hay mucho más que decir, pero por razones de tiempo vamos a dejarlo ahí. Pero animarte entonces a prepararte. En la página de respuestasengenesis.org, en español, hay muchos artículos similares y otros complementarios a los que aparecen en los libros que ustedes están adquiriendo. Aquí hay mucha más información también gratuita que ustedes pueden descargar, bajar y utilizar a nivel de hogar, a nivel de iglesia, para defender su fe. Amén. Dios les bendiga.